Me pidieron que esperáramos unos minutos. Les mando un gran saludo. Aprovecho a saludar a todos los jóvenes de la Acción Católica de Lomas, a quienes los recuerdo un montón por todas las cosas que hicimos juntos en poco tiempo. Así que gracias por invitarme y bueno, vamos a compartir en un ratito entonces sobre la realidad carcelaria y más que todo cuál es el rol de la Iglesia. Este ha sido un tema complejo en este tiempo, así que vamos a tratar de reflexionar juntos sobre esto. ¿Sí? Esperamos unos minutos y arrancamos. Gracias por invitarme. Bueno, acá estoy de vuelta. Vamos a comenzar. En principio, bueno, yo me presento por los que no nos conocemos. Mi nombre es Jorge García Cuerva. Yo soy el obispo de la diócesis de Río Gallegos. Trabajo en el tema carcelario, en la pastoral carcelaria, desde el año 1997. Yo era sacerdote de la diócesis de San Isidro, y ahí en la diócesis de San Isidro fui vicario parroquial en la Villa La Cava. Y en ese barrio empecé a conocer familias que tenían. Desde ahí empezó mi acercamiento a la pastoral carcelaria y trabajé como delegado diocesano, después en el equipo nacional, y hoy soy vicepresidente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria, que es un poco, digamos, la voz pública de la Iglesia en el tema de la pastoral carcelaria. Ahí soy el obispo asesor y el vicepresidente. Y también trabajo en el CELAM. El CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano que trabaja toda esta realidad carcelaria también. Así que han sido ya más de 20 años trabajando con este tema y les aseguro que tengo muchísimas más preguntas que respuestas. Pero quizá lo que quiera compartir ahora con ustedes sean algunas de esas tantas preguntas, esos desafíos que nos presenta esta realidad. Y comienzo con un testimonio. Me acuerdo una vez cenando en la casa de un pibe que había estado preso mucho tiempo. Estaba con él, con la señora, con sus dos nenes, y le pregunté: Alejandro, contame qué aprendiste o qué hubo de bueno en la cárcel. Y él se quedó en silencio y enseguida me dijo: Jorge, me extraña la pregunta, no hay nada bueno en el infierno. Y cuando me dijo que no había nada bueno en el infierno, entendí entonces verdaderamente lo que es una cárcel. Y es un poco el infierno. El infierno que inventó el ser humano y fundamentalmente la sociedad moderna a partir de la Revolución Francesa para tratar de resolver un tema tan complicado como es el tema del delito y el tema de la seguridad penal. ¿Por qué digo esto? Primero, porque el modelo carcelario que nosotros vivimos en la sociedad actual es un modelo carcelario que responde a lo que es la Revolución Francesa. Es decir, anteriormente la cárcel no estaba pensada del modo que la tenemos pensada hoy nosotros, en donde, tengamos en cuenta esto, para cualquier delito, la única variación que hay en cuanto a la pena es la cantidad de años que se le da a una persona. Esto es como si tuviésemos uno gripe, el otro hepatitis, el otro tiene cáncer, y a todos le damos en realidad la misma medicación. La única diferencia es la dosis de medicación. Acá es lo mismo. Al que roba, al homicida, al violador, al narcotraficante, le damos la misma medicina, cárcel. Lo único que cambia es la dosis. Te doy 3 años, te doy 8, te doy 10 o te doy perpetua. Hay un poeta, Miguel Hernández, es un poeta de la Guerra Civil Española, que él tiene una poesía que es conmovedora. Él vivió la experiencia de la cárcel y Miguel Hernández dice que la cárcel es la fábrica del llanto que va por los juzgados del mundo y se va, dice, tragando a la gente, se va tragando al ser humano. Y yo creo que eso es de alguna manera lo que estamos nosotros hoy padeciendo. El nivel carcelario en la Argentina ha crecido enormemente en los últimos años. De hecho, hasta 1999, como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires había 29 cárceles. Hoy hay 60
y ninguno me va a poder decir que se ha resuelto el tema de la seguridad, sino que al contrario. Desgraciadamente, el aumento de prisiones, el tener las prisiones con el hacinamiento que tienen hoy, no ha resuelto para nada la enorme problemática que vive nuestra sociedad. En algún momento nos hemos puesto a reflexionar nosotros sobre qué es la pastoral carcelaria y nosotros dijimos desde la Iglesia que es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación. Y quizá alguno dice, bueno, esta palabra no existe, y es verdad, mundo de la carcelación es una palabra que no existe. En realidad lo que nosotros decimos es la presencia de la Iglesia en una realidad que nos atraviesa como sociedad, porque en definitiva eso es lo que pasa. La problemática carcelaria nos atraviesa como sociedad y nos dimos cuenta hace unos días cuando surgió tan fuertemente todo este tema del debate de las excarcelaciones. Es decir, en la fantasía del ser humano, en el imaginario colectivo, está esta idea de encerrar el mal. Y entonces algunos los metemos en la cárcel, aquellos que más delinquen. Y de alguna manera la sociedad se desliga de la problemática y que pasen allí toda la vida si es necesario. Pero de alguna manera nos hemos dado cuenta en este tiempo que aún detrás de los muros esa vida y esa realidad nos termina afectando y por eso se generó el debate que se generó. Creo que para la Iglesia, y esto es importante, tenemos que tener en cuenta esto, es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación, porque la cárcel tiene que ver con la sociedad. La cárcel tiene que ver con la educación, la cárcel tiene que ver con la familia, la cárcel tiene que ver con las políticas económicas de un país. No es casualidad que los países que tienen menor índice delictivo y menor nivel de encarcelamiento son los países con mayor equidad social. Seguramente en algún momento habrán escuchado o habrán visto alguna noticia en la cual en algunos países, por ejemplo, escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, hay cárceles que se cierran. Entonces hay que entender que de algún modo el modelo social un poco más justo, modelos sociales un poco más equitativos, llevan a que las cárceles se vayan cerrando o se transformen en hoteles, como eso pasa. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Primero la gente. Ese libro está escrito por el Premio Nobel de Economía de hace unos años, Amartya Sen, y por Bernardo Kliesberg. En ese libro hay un análisis muy fuerte de precisamente este paralelismo que hay entre la equidad social y el menor índice de encarcelamiento. Y vuelvo sobre lo que les comentaba de la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación. Esa es la pastoral carcelaria y nosotros estamos allí o intentamos acompañar la problemática y la realidad carcelaria no porque seamos buenos, sino porque es un mandato de Cristo. En Mateo 25, Jesús dice, estuve preso y me visitaron. Y lo que le hicieron al más pequeño de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es decir, Jesús se identifica con el pobre, Jesús se identifica con el que sufre, Jesús se identifica con el desnudo, Jesús se identifica con el hambriento. También se identifica con el encarcelado. Y no es una presencia sacramental de Cristo. Es decir, no es Jesús que está en el preso, es un signo. El preso es un signo de la presencia de Jesús. No, él dice, no dice, es como que a mí me lo hicieron. No, a mí me lo hicieron. Es decir, directamente Jesús se identifica con los pobres. Se identifica con los que más sufren. Y entonces, también entre los pobres más pobres están los presos. Encontraremos un montón de motivos para no ir a la cárcel, a acompañar a los que están adentro. Los delitos que cometieron, el desastre que muchas veces tiene consecuencias terribles de lo que han hecho, las mismas experiencias que habremos tenido nosotros de inseguridad, algún pariente que ha fallecido en ocasión de un robo, o podríamos decir también el robo que nos habrán hecho a nosotros, aunque sea un celular. 1000 motivos para no ir. 1000 motivos para que nos den bronca de estar ahí en la cárcel y decir qué vamos a hacer por esos tipos, que se pudran ahí. Pero creo que hay un solo motivo para seguir yendo, o un solo motivo para que esta realidad nos preocupe y nos ocupe.
Y ese motivo es ni más ni menos que Jesús se identifica con el preso. Estuve preso y me visitaste, y lo que le hiciste al más pequeño de mis hermanos, me lo hiciste a mí. El Papa Benedicto XVI tiene un documento que se llama Porta Fidei. Es un documento con el cual el Papa Benedicto abre el año de la fe, en el año 2012. Y allí, justamente, el Papa Benedicto dice que la caridad sin fe es un sentimiento constantemente a merced de la duda. Lo repito, la caridad sin fe es un sentimiento constantemente a merced de la duda. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a la cárcel por amor, en algún momento dejaré de ir, porque vuelvo a insistir, los motivos para dejar de ir son muchísimos. La inseguridad, la violencia, las consecuencias de los delitos. ¿A cuántos de los que alguna vez han ido o han tratado de hacer algo en la realidad carcelaria le han dicho, pero ¿por qué estás ahí? ¿Por qué perdés el tiempo con esa gente? Hay un solo motivo para seguir yendo o para seguir estando en la pastoral carcelaria. Y no es la caridad, justamente, es la fe. ¿Qué fe? La fe de creer de verdad que Jesús no me miente cuando dice, estuve preso y me visitaste. Por eso, para quienes trabajamos en el tema carcelario, es muy llamativo que en realidad, con el paso de los años, la Iglesia sigue teniendo presencia en las cárceles y en las prisiones. Mientras que a veces asociaciones, fundaciones, sociedades que organizan algún tipo de actividad en la cárcel, en algún momento dejan de ir. Y es por eso, porque nosotros tenemos un plus. El plus es que identificamos al preso con Cristo y que creemos de verdad que Él está ahí. Otro tema que me parece hermosamente lo dice cada vez que ha visitado una cárcel. El Papa siempre se presenta igual. Dice, bueno, yo estoy aquí, yo no sé si me conocen, yo soy el Papa Francisco, y dice, soy un pecador que por esos misterios de la vida no está acá dentro de la cárcel. Y eso me parece que es fundamental, que volvamos a darnos cuenta que todos somos pecadores. Ese es el carnet de identidad que tenemos los seres humanos, ¿no? El Papa dice que tenemos el mismo carnet de identidad. El carnet de identidad es que somos todos pecadores, vulnerables, perdonados, amados y salvados por Cristo. Ese es nuestro carnet de identidad, y entonces está bueno que cuando nos acercamos a esta problemática podamos decir que todos somos vulnerables. Y entonces tenemos que distinguir entre dos conceptos que me parece que es algo como fundamental a la hora de esta reflexión. Y es distinguir, por un lado, lo que es el pecado y por otro lado lo que es el delito. Todos somos pecadores. ¿Y cuál es la diferencia entre el pecado y el delito? Si el pecado es la falta de amor, el delito es la falta de amor, pero que está tipificado en un código penal. Seguramente alguno de los que nos está escuchando somos del mismo palo, somos abogados, y nos habrán enseñado en la facultad que el delito es toda conducta antijurídica tipificada. ¿Qué quiere decir tipificada? Que está en la legislación considerada una conducta antijurídica y que merece una pena. Yo siempre me acuerdo cuando era párroco que le decía a algunas señoras de la parroquia que el día que el chusmerío esté en el código, todas ellas iban a estar en cana, ¿sí? Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que hay pecados, como es por ejemplo hablar mal del otro, que era el ejemplo que les estaba dando, que lógicamente no está en el Código Penal, y por eso ninguna de estas señoras de mi parroquia estaban en cana. Pero creo que todos tenemos que tener muy claro eso, que el pecado es una cosa y el delito, ¿sí?, es otra, y que quienes están en la cárcel son aquellos que han cometido delitos, pero que son tan pecadores como soy yo. ¿Y por qué digo que hay que conectarse desde la propia vulnerabilidad? Porque precisamente cuando yo me hago cargo de mi propia fragilidad, cuando yo me descubro absolutamente misericordiado, diría el Papa con esas palabras que inventa, por Dios, cuando me siento totalmente perdonado por Dios, entonces empiezo a perder las ganas de levantar el dedo acusador y señalar al otro. Hago una pequeña síntesis hasta acá
La cárcel, como me decía este pibe Alejandro, es el infierno. La fábrica del llanto, como decía el poeta Miguel Hernández, de la Guerra Civil Española. Una realidad carcelaria que no responde a la realidad de la seguridad, que es lo que supuestamente se pretende en esta fantasía de encerrar al mal, que tiene su origen tal cual la conocemos hoy en la Revolución Francesa, con un índice de encarcelamiento que ha ascendido brutalmente en los últimos años, con un modelo carcelario que está muy ligado al modelo de sociedad, y por eso en las sociedades donde hay mayor equidad social no es curioso ni tampoco es una cuestión totalmente arbitraria que el nivel de encarcelamiento sea menor, donde por otro lado la Iglesia quiere tener una presencia y entonces decimos la Iglesia tiene presencia en el mundo de la carcelación, que es una problemática muchísimo más amplia, que es descubrir que la cárcel atraviesa todo el modelo social. Hay un filósofo existencialista, Albert Camus, y él decía justamente esto: ¿quieres conocer lo que es, cómo es una sociedad? Mira sus cárceles, porque allí se da toda la realidad de manera no maquillada, sin vergüenza, de manera cruda y violenta. ¿Y por qué estamos ahí? Porque Jesús nos dice: estuve preso y me visitaste. Y ahí me parece que está claro entonces volver a entender una vez más que estamos por fe. Como nos decía el Papa Benedicto, la caridad sin fe es un sentimiento constantemente a merced de la duda. Para no tener esa duda, renovamos nuestra fe en que Jesús se identifica con los pobres más pobres, aunque nos cueste. Y por eso yo hablo siempre de una pregunta muy provocativa, que si ustedes se acuerdan la escena de el Gólgota, cuando Jesús está crucificado, en esa escena tan cruel de Jesús crucificado hay dos ladrones a su alrededor. Y el que se pone la palabra mal ladrón, a ese mal ladrón en un momento pregunta: ¿eres tú el Cristo? Y yo digo que es una pregunta muy lógica, muy normal. ¿Eres tú el Cristo? Vos que estás ahí burlado, golpeado, insultado, solo, crucificado, ¿eres tú el Cristo? Esa es la pregunta que me parece que nos tenemos que hacer más de una vez cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos con los pobres más pobres, ¿eres tú el Cristo? Porque no es fácil a veces descubrir a Jesús en alguien que cometió un delito muy grave. No es fácil a veces descubrir a Jesús en alguien que es terriblemente violento. Lo importante es tener la valentía de hacerse la pregunta y dejarnos cuestionar por lo que es, en definitiva, el rostro de Dios o el nombre de Dios, como dice el Papa en la bula de la misericordia, que es misericordia, justamente. El nombre de Dios es misericordia. Nosotros creemos en un Dios de la infinita misericordia que en su Hijo Jesús cambió el código de la santidad por el código de la compasión. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta Jesús se creía que para ser bueno y para que Dios te quiera y para que Dios te perdone, tenías que hacer un montón de cosas. Y nos hemos dado cuenta, con la presencia de Jesús, que Él ama, que Él ofrece su misericordia sin esperar nada a cambio. Por eso es amigo de pecadores. Y por eso es lo que genera más escándalo. Y creo que en eso tenemos que tener cuidado con el fariseo que todos tenemos adentro. El fariseo que tenemos adentro y que a veces intenta dividir el mundo entre buenos y malos. Por supuesto que nosotros siempre del lado de los buenos. El fariseo que tenemos adentro que a veces no registra que somos amados, salvados, perdonados por Jesús y entonces levanta el dedito acusador. Y en realidad siempre digo que es de manual. El que levanta el dedo acusador y el que es muy duro con los otros seguro tiene un muerto en el placar. Seguimos hablando de la cárcel. Creo que en este mundo de la carcelación, en esta problemática de la realidad, me gustaría compartir con ustedes una frase del santo que está ahí atrás en el cuadro, San Oscar Romero. Él fue obispo de El Salvador, lo asesinaron el 24 de marzo de 1980. Un verdadero apóstol de la paz, un verdadero apóstol de la paz. Y Romero tenía una frase que decía: la justicia es como las serpientes, muerde a los descalzos.
La justicia es como las serpientes, muerde a los descalzos. ¿Y saben qué? Las cárceles están llenas de descalzos de educación, por eso prácticamente nadie tiene ni siquiera a veces la primaria terminada, descalzos de familia, porque muchos de ellos forman parte de familias totalmente fragmentadas y divididas, descalzos de vivienda, porque la mayoría pertenece a los barrios más carenciados, descalzos de afecto, porque en general hay mucha bronca dentro, descalzos de oportunidades. Y con esto no quiero justificar las conductas aberrantes de quienes están en una cárcel, ¿eh? No hay nada peor, decía Gustavo Gutiérrez, un teólogo latinoamericano. La peor injusticia con los más pobres es creer que son todos lindos y buenos. Yo no estoy diciendo que los presos sean todos lindos y buenos. Al contrario, creo que es lo peor que podría ser considerar que no cometieron un error. Lo que sí, yo soy iglesia. Y yo como iglesia estoy ahí para acompañar. Yo no estoy ahí para juzgar. Yo voy como iglesia. No voy ni como juez, ni como abogado, ni como director de la cárcel, ni como psicólogo. Voy como iglesia a acompañar a ese Cristo que me dijo una vez: estuve preso y me visitaste. Y los que están detenidos, como les decía, que en su mayoría son pobres y que terminaron en la cárcel por entrar en un conflicto con la ley. Y para muchos, la primera intervención del Estado en sus vidas es cuando son detenidos. ¿Qué quiero decir con la primera intervención del Estado? Que el Estado interviene y se mete en su vida para encarcelarlos porque hubo un conflicto, que es el conflicto con la ley. Ahora la pregunta es: ¿quién se ocupó o dónde estuvo el Estado en los conflictos anteriores? Cuando hubo conflicto con su familia, cuando hubo conflicto con su barrio, cuando hubo conflicto con las parroquias, cuando en los colegios, incluso en los colegios católicos, a determinados pibes les hemos puesto el cartelito: este chico problema, este pibe es un problema. Cuando hemos transformado a nuestra sociedad en una sociedad expulsiva, ¿dónde estuvo el Estado? Y el Estado aparece para dar una respuesta, que es esta: la cárcel. Y que creo que todos tomamos conciencia que no sirve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Y aquí yo tengo mi primer pregunta. ¿Quién será el que pueda inventar algo superior? Algo superador, perdón, no superior. Algo superador a la cárcel. Porque la cárcel no sirve. Yo todavía, después de 22 años trabajando en el tema carcelario, me hago esa pregunta. Y siempre hago un paralelismo. La humanidad estuvo sin antibióticos hasta 1897, en que una mente iluminada descubrió la penicilina. Un francés descubrió la penicilina en 1897. Digo, ¿cuándo será el día que aparezca una mente que pueda, frente al tema de la inseguridad, al tema del delito, al tema de la violencia, generar algo mejor que la cárcel? Porque la cárcel en sí misma no sirve absolutamente para nada. Lo que sí creo que como iglesia tenemos una responsabilidad es en el acompañar en el uno a uno. En esa sí creo, ¿eh? La de Jesús es la del uno a uno. Cura al ciego de Jericó, cura a la hemorroísa que le toca su manto, cura al paralítico que lo suben por el techo. Jesús es de las multitudes cuando tiene que dar de comer. Pero después, en las problemáticas concretas, es el uno a uno. Y en ese uno a uno sí creo. Y las experiencias en donde hemos podido superar y acompañar y si quieren resocializar a algún hermano que estuvo encarcelado, es solamente desde ahí, desde el uno a uno, poniéndole el cuerpo todo el tiempo. No existe otra manera, no existe otra manera. Y por eso también creo que acá tenemos que trabajar todos lo que es lo preventivo, porque como les decía, en la cadena de conflictos, un pibe de estos es noticia cuando hace una cosa aberrante, matando, robando, secuestrando. Pero hasta ese momento fue un anónimo, o fue un nadie, como dice Eduardo Galeano, ¿no? Los nadies. Bueno, los nadies. Y entonces en esos nadies están muchos de estos que después están presos. Y yo creo que ahí en la cárcel,
cuando nosotros los acompañamos en el 1 a 1, lo primero que tenemos que tratar de acompañar es su vida. Acompañar su vida y recibir esa vida como viene, sin juzgarla, escuchando, generando vínculo, ayudando por un lado a hacerse cargo de sus responsabilidades y por otro lado a también descubrir la misericordia de Dios. Si alguno de ustedes vio un cuadro sobre la parábola del hijo pródigo, en el que aparece el Padre misericordioso abrazando a su hijo, y en ese abrazo hay dos manos, y las dos manos parecen iguales las del Padre, y no son las dos iguales, son distintas. Una es una mano como apoyada sobre la espalda del hijo pródigo, y podríamos decir que es una mano de ternura, es una mano de afecto total. La otra es una mano que apoyada con más fuerza, que incluso se le marcan las venas, es una mano de firmeza. Por eso es clave en toda la tarea carcelaria no ser una, diría, una misericordia barata, una misericordia demasiado edulcorada, con mucho dulce de leche, diciendo pobres los nenes que están presos, ¿sí? Pobrecito, yo te vengo a acompañar. No, eso no sirve. De hecho, yo en la pastoral carcelaria me he enojado con muchísima gente que en algún momento han estado, como acompañando a los presos, y entonces empiezan con eso de pobrecitos, los chicos. Me acuerdo una señora que siempre decía, ay, me dicen abuelita, qué lindo que me digan abuelita. Sí, le decían abuelita porque la señora entonces le llevaba golosina, le llevaba facturas. Me parece que la mirada romanticona, inocente, no sirve. Sí hay que estar, sí hay que acompañar, sí no hay que juzgar, pero también hay que ayudar a hacerse cargo. Hacerse cargo de todo lo que significa muchas veces la responsabilidad. Lo mismo que sobre la propia vida, ¿no? A mí también, cuando me mando una macana, me gusta que me digan que me perdonan, me gusta que me den un abrazo grande, pero también me hace bien que me digan, che, no lo hagas más, hermano. Las consecuencias de eso que hiciste no están buenas, ¿sí? Por eso, también en la cárcel nosotros hemos tratado de tener algunas experiencias de lo que es la justicia restaurativa, ¿sí? Y la justicia restaurativa es, en realidad, tratar de que se pueda, de alguna manera, restaurar tanto daño, restaurar tanto problema, restaurar tanta drama que se provocó con el hecho delictivo. En nuestro país, en realidad en la mayoría de los países del mundo, lo que tenemos es la justicia distributiva. Como dije al comienzo, una persona comete un delito y la justicia distribuye años de pena. Y creo que nosotros, dando un paso superador hacia lo que es la justicia restaurativa, podemos generar una cosa importante y mejor. ¿Y qué es la justicia restaurativa? Tratar de encontrar a las partes, ¿sí? No ser románticos y decir que, ay, bueno, perdónense, ya está todo. No, eso no sirve. Lo que sirve es hacerse cargo, y muchas veces uno se hace cargo escuchando a la otra parte, escuchando a la víctima. Las experiencias que hemos tenido muy buenas han sido en donde han podido expresar su dolor la víctima, y entonces desde ahí aquel que cometió el delito puede tratar de recapacitar y hacerse cargo de lo que hizo. Porque en definitiva, la cárcel lo que no hace es reconstruir a la persona. En definitiva, eso es lo que debería hacer. Así lo dice la Constitución Nacional. No lo hace. Entonces me parece que es importante que podamos tener estas experiencias de justicia restaurativa. Que, insisto, son experiencias más bien aisladas, que no tenemos un marco legal que las apoye totalmente, pero que me parece que son fundamentales. Al mismo tiempo, y después vi que hay muchas preguntas, bueno, mi idea es algunas de estas preguntas poder compartirlas y poder hablarlas con ustedes. Quería también decir que lo que yo llamo la presencia de la iglesia lo hacemos en la cárcel, lo que llamamos una capellanía. ¿Qué es una capellanía? Es un equipo de trabajo. La mejor experiencia que hemos tenido nosotros en las cárceles ha sido con los equipos de trabajo, donde cada uno aporta desde lo propio. Trabajadores sociales, voluntarios que van, docentes, algunos que salieron de estar detenidos, y entre todos poder armar un equipo, ¿sí? Porque la problemática es demasiado compleja para hacerlo solos.
no vale la pena y no sirve que nadie vaya solo a la cárcel. No tiene ningún sentido que esto pase. Por eso para nosotros es tan importante el poder trabajar en equipo, el poder trabajar, como yo les digo, de manera así, de capellanía, ¿sí? Hemos podido también lograr que tengamos las primeras mujeres al frente de lo que es ser capellanas. En una época estaba el capellán sacerdote, que era como un militar, muy ligado al servicio penitenciario, y hoy no. Hoy tenemos un equipo, como llamamos capellanía, y tenemos ya mujeres capellanas, ¿sí? Que esto también ha sido como un paso importantísimo en una realidad tan compleja como la que les decía recién. Argentina tiene cerca de 80.000 presos. El nivel de encarcelamiento en estos años ha aumentado enormemente. ¿Sí? Se dice que aumentó 67% en 7 años. Esto es enorme. Esto fue en la provincia de Buenos Aires específicamente. ¿Sí? Y como les decía, no tenemos nada resuelto, sino que al contrario, nuestra problemática es enorme, ¿no? Por eso creo que tenemos que tener como desafíos, ¿no? Desafíos enormes. Quisiera compartirles algunos textos antes de terminar. Hay algo del Papa que a mí me impresionó mucho. El Papa dice en un momento: a veces una cierta hipocresía lleva a ver solo en ustedes, en los presos, personas que se han equivocado, para los que el único camino es la cárcel. Pero yo digo, cada vez que entro a una cárcel y me pregunto, ¿por qué ellos están ahí y no yo? Y eso me parece que es importante, ¿eh? Preguntarse siempre, ¿por qué ellos están ahí y no yo? Y seguir trabajando mucho lo que es lo preventivo. Sabiendo que la cárcel no responde y no ayuda a nada, me parece que es clave trabajar lo preventivo. Y en esto creo que es fundamental que cada uno desde su lugar tratemos de aportar para una sociedad un poco más justa. Tratemos de aportar también para que muchos de los jóvenes vulnerables, los descalzos, como decía Monseñor Romero, que son los que van a la cárcel después, no terminen su futuro de esa manera tan determinista. Yo digo que a veces, desgraciadamente para estos pibes, el futuro comienza con la letra C: calle, cárcel o cementerio. Y creo que tenemos que tratar de apuntar a algo mejor, ¿no? Tenemos que tratar de entre todos construir algo distinto. Me parece que en ese sentido tenemos como una gran misión todos por delante. Y una sola cosa más. Quería terminar con una frase del Papa también, de la Evangelii Gaudium. El Papa dice que la inequidad es la causa de todos los males sociales, también de la cárcel. La inequidad es la causa de todos los males sociales. Soñar entre todos de que podemos hacer un mundo más justo, donde la cárcel no tenga lugar, porque vuelvo a decir, la cárcel es el mismo infierno. Y me parece que en ese sentido tenemos que hacernos cargo todos que no sirve, que no sirvió y que no va a servir nunca. Porque lo único que provoca es dolor, lo único que provoca es sufrimiento. Yo he conocido cárceles en otros países de América Latina, también he conocido cárceles en países, si quieren, del primer mundo, cárceles en Escocia, cárceles en Francia, cárceles en Estados Unidos, cárceles también en países mucho más alejados de los nuestros, como por ejemplo cárceles en Filipinas, y les aseguro que en todas la problemática es espantosamente igual. Habrá algunas con microondas y alfombra, pero cárcel al fin. Es como un perro. El perro podrá ser de raza, podrá ser un perro callejero, podrá ser un perro grande o podrá ser un perro salchicha. Pero el perro, esencialmente al perro corresponde que ladre. A la cárcel le pasa lo mismo. En la cárcel podrá ser de lujo, podrá ser una cárcel hacinada, podrá ser una cárcel donde vivan muy cómodamente en un país del primer mundo o en un país subdesarrollado. Pero es exactamente igual. La cárcel provoca lo mismo. Genera violencia, genera corrupción. La cárcel es un sistema en sí mismo que se fagocita a la gente, se la traga, tomando las palabras de Miguel Hernández. Así que en ese sentido creo que lo importante es que digamos la cárcel no es la respuesta. Yo no soy abolicionista y nuestra iglesia no es abolicionista,
Vieron que hay también una corriente, me parece que es una postura en sí misma muy teórica y ridícula, pero tengo claro que la respuesta no es esta. Y lo otro, cuando se reflexiona sobre el tema carcelario, lo importante es no reflexionar desde la pasión. Yo les doy esta charla ahora y siempre digo, el día que desgraciadamente mi familia o yo seamos víctimas de un delito, por favor no me pongan un micrófono para que hable, porque seguramente voy a hablar desde la bronca, desde el odio, desde el rechazo. El tema carcelario merece ser un tema pensado, merece ser un tema que podamos dialogarlo, pero no responder desde las pasiones. Yo entiendo absolutamente a una madre que le mataron un hijo y diga que se pudran en la cárcel. Es totalmente lógico. Lo tiene que hacer una madre eso. Porque la madre habla desde su dolor, desde su mayor angustia. Pero los que tienen que pensar el sistema penal argentino, los que tienen que pensar las leyes, no pueden actuar desde esa pasión. Creo que eso sería una cosa terriblemente infantil e imprudente. Hace unos años se pidieron penas más duras y casi en una cosa instintiva, impulsiva, se reformó nuestro código penal y el nivel de encarcelamiento aumentó un montón. Hoy, a pocos años, estamos viviendo las consecuencias de eso. Un enorme hacinamiento que se nos vino en contra. Porque el mayor hacinamiento significa ni más ni menos que quienes están en la cárcel lo único que hagan sea drogarse, lo único que hagan sea ser más violentos y que cuando salen son peores. Porque díganme, ¿quién en una cárcel, viviendo en un lugar donde tienen que estar 4 en una celda y hay 15, puede estar bien? Te queman la cabeza, hermano, te destrozan la cabeza. Y esto me parece que es importante pensarlo. Impulsivamente, la Argentina hace unos años pidió las reformas de su Código Penal. Lo obtuvo. Y esas modificaciones generaron mayor encarcelamiento. Y ese mayor encarcelamiento generó el brutal hacinamiento que tenemos hoy. En la provincia de Buenos Aires es más de un 100%. Creo que es 108%. Hay 25.000 plazas y hay 54.000 presos. ¿Y eso qué nos provoca? Mayor injusticia y entonces después mayor índice delictivo. Porque nadie que sale está totalmente recompuesto o nada recompuesto como para tratar de insertarse en una sociedad que por sí mismo es también expulsiva. Insisto, ahora termino, cortamos y voy a empezar a responder algunas preguntas. Yo no tengo todas las respuestas. Creo que me tengo que animar a hacer preguntas. Mario Benedetti decía, cuando tuvimos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, acá nos cambiaron las preguntas. Estamos en un mundo injusto, en un mundo violento, en un mundo donde aparte los medios incentivan a que haya más cárceles, incentivan a que son todos delincuentes. Está bien, pero que alguien por favor me diga cuál es la respuesta para salir de esto. En la cárcel en la que yo era capellán, yo fui capellán en la unidad 48 en San Martín. Yo no tengo absolutamente nada que decir de ellos respecto a lo que es su experiencia de ayudar con el deporte, en este caso concreto con el rugby, para que los detenidos puedan superarse, los detenidos puedan salir adelante. ¿Sí? Ellos con el rugby acompañan a los presos. Tienen como 3 patas, dicen ellos. Una que es la deportiva, la otra que tiene que ver con la laboral, que es con la acompañar a algunos detenidos cuando salen para lograr nuevamente su posibilidad de insertarse en la sociedad, y una tercera que tiene que ver con una espiritualidad. Si quieren, en la parte tercera, donde yo tengo mis reservas, creo que no han podido trabajar en conjunto con la pastoral carcelaria, no han podido ponerse en la humildad de decir, bueno, a ver qué es lo que la pastoral carcelaria viene haciendo ya tantos años. Entonces me parece que en ese sentido siempre eran como propuestas paralelas, ¿sí? Sin posibilidad de acompañarse una y otra. Pero insisto, creo que con lo que es el deporte y con lo que es la posibilidad del trabajo después, en eso yo no tengo absolutamente nada que decir, al contrario,
creo que es otra iniciativa que es importante. Lo que sí, y esto ya es una opinión muy personal, en la cárcel en la que ellos trabajan, en la que yo también estuve, tenía muchas diferencias con el director de la cárcel. Se publicitaba esa cárcel diciendo que tenía la primera cancha de rugby de pasto sintético, y yo me enojaba y me peleaba porque decía, también es la cárcel que tiene más escupitajos de sangre en las paredes porque los presos tienen tuberculosis. También es la cárcel que tiene las ratas más grandes del tamaño de un canguro. También es la cárcel que tiene las cloacas más tapadas. Y me decían que yo tenía una mirada muy negativa. Y puede ser. Quizá la solución sea combinar la cancha de rugby de pasto sintético con los escupitajos con sangre y con las ratas del tamaño de un canguro. Pero quizá ahí estaba mi diferencia mayor. Pero insisto, como proyecto deportivo yo no tengo nada que decir, creo que es positivo para los detenidos. Con el tema acá dice, el tema de las excarcelaciones de delitos graves. Lo primero es, la normativa legal, y esto lo volvió a confirmar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, no corresponde esta clasificación de delitos graves y delitos leves. Esto de delitos graves y delitos leves es algo absolutamente inventado por los medios, ¿sí? Y creo que es también una afirmación que tuvo el juez de casación Violini, ¿sí? Me parece que no es lo que corresponde hablar de cuando tuvo este fallo por los habeas corpus colectivos. No hay que hablar de delitos graves y delitos leves porque eso no existe en el código, ¿sí? Me parece que lo que tenemos que en eso también ser precisos con el discurso, con el vocablo jurídico. Lo que me parece que es importante es tener claro que las excarcelaciones porque sí no sirven para nada. Vuelvo a insistir, yo creo en el 1 a 1. Ahora, cuando a un detenido lo tiene que ver una psicóloga que atiende al mismo tiempo a otros 400, y entonces el informe que pasa es un informe rápido, cuando a veces hay informes que se han pagado, porque esto también es real, a veces cuando hay plata las cosas salen más fáciles, cuando al mismo tiempo el juez tiene un montón de expedientes y entonces no conoce a la persona a la que se juzgó, o el juez de ejecución no pudo acompañar la ejecución de la pena del detenido, cuando no se tiene en cuenta que ninguno de nosotros es una foto. ¿Qué quiero decir? Ninguno de nosotros es lo que hizo. Somos una película. Y entonces no se pudo acompañar el proceso de detención desde el momento que llegó a la cárcel hasta el momento que sale. Seguramente la mayoría de las excarcelaciones sean un desastre. ¿Por qué? Porque en realidad se hicieron sobre un expediente. Se hicieron sobre una persona a la que nadie conoció. Se hicieron sobre un sistema que por sí mismo es mentiroso. Ustedes saben que en la cárcel siempre hay una frase que es: yo le hice conducta, le hago conducta. Así es una frase que se dice. Y hacer conducta es mentira de por sí. ¿Qué es hacer conducta? Es hago que me porto bien delante del psicólogo, hago que me porto bien delante del penitenciario, hago que me porto bien delante del cura, ¿sí? Me parece que ahí se da este hacer conducta. Entonces le hago conducta a la psicóloga y la psicóloga me pone una buena nota, le hago conducta y entonces voy al taller o voy a la escuela, pero en realidad porque así veo si me pueden bajar los años para estar preso. En una época, hace muchos años de esto, había una normativa que permitía bajarle la cantidad de años a un condenado si se casaba. Miren qué tonto esto, ¿no? Pero es esto, como que hago conducta, le hago conducta y es un sistema totalmente mentiroso. Entonces las excarcelaciones, que creo que son positivas, si trabajamos en el 1 a 1, si nos jugamos la vida en conocer a la persona, pero en eso tenemos que estar todos. En eso tiene que estar el juez que conoce, en eso tiene que estar el trabajador social, en eso tiene que estar el psicólogo. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Con cualquiera de nosotros cuando en nuestra vida nos mandamos una macana y nos dan una nueva oportunidad, pero papá, mamá, un médico, un cura, tu jefe en el laburo, tu esposa, te acompaña, te conoce, a ser parte de una masa
ser parte de los 1000 tipos que están ahí adentro, donde una psicóloga de repente tiene que dar una opinión de voz y un juez tiene que poner una firma. Respecto al caso de los violadores, yo creo que ahí hay otro problema, que es el tema que es patológico. Ahí tenemos un tema que no es solamente un delito aberrante de por sí, ¿sí?, de los peores, sino que aparte tenemos una conducta que es patológica y que es impulsiva, ¿sí? En el ABC de la psicología se dice que uno vuelve a buscar el placer donde lo encontró. Y desgraciadamente entonces estas conductas se repiten. Y en el contexto carcelario, como les decía, es de las peores situaciones. En las provincias del sur, en concreto donde estoy yo en Santa Cruz, más del 60% de las personas detenidas están por delitos ligados a los abusos sexuales. Sin lugar a dudas, debería entonces tenerse el mejor equipo de profesionales, el mejor equipo de psicólogos y psiquiatras que pudiese ayudar a estas personas que no solamente cometieron un delito, sino que aparte tienen un problema gravísimo de salud mental, ¿sí? Por eso insisto, con el caso del violador es doblemente grave la respuesta carcelaria, porque la cárcel no es buena para nadie y mucho menos para un tipo que encima tiene esta conducta y que ve a la psicóloga de vez en cuando. Por otro lado, en la cárcel existen lo que se llaman los pabellones evangélicos, que de algún modo contienen a los abusadores, que en el resto de la población no son bien vistos. Y entonces se llaman los refugiados, entre comillas. Refugiados son aquellos que están detenidos todos juntos porque de algún modo están aislados del resto de la población. Entre los refugiados están la mayoría de los violadores. Cuando se juntan, lo que hay es una gran incapacidad de hacerse cargo de los hechos. A mí me ha pasado personalmente de que personas que han cometido un homicidio, personas que han vendido droga, personas que han robado, generando vínculo, generando relación, generando un tiempo de cercanía, han podido hacerse cargo del hecho y quizá decir, che, cura, sí es verdad, eso lo hice yo, aunque le dije al juez 10.000 veces que no fui yo. Nunca en 22 años me pasó que una persona acusada de un abuso fuese capaz de decir que había cometido un abuso. Es muy raro. Los psicólogos hablan de que a veces se da como una amnesia, dicen ellos, una amnesia terapéutica, que es hasta negar y olvidarme de lo que hice. Por eso digo, la problemática en el caso de los abusos es muchísimo más grave y creo que la cárcel hace agua totalmente. Y entonces quienes cometieron hechos así, después salen y en general las conductas desgraciadamente se repiten. Desgraciadamente. Me preguntan también qué hacemos como iglesia para insertarlos al salir de la cárcel. Yo creo que en esa tenemos una deuda muy grande como iglesia, ¿sí? Creo que muchos trabajan en la prevención y en esto, por decir algunos, me animaría a nombrar los hogares de Cristo, por ejemplo, que reciben la vida como viene, que son estos dispositivos en donde se trabaja con personas con problemas de conducta, algunos de ellos con cuestiones también ligadas al delito. El tema es al salir, ¿sí? Y al salir nos encontramos quizá con iniciativas positivas como las que contaba antes de los espartanos, que en el 1 a 1 le consiguen trabajo y pueden insertar a algunas personas, y eso está bien. Encontramos en los hogares de Cristo los dispositivos de lo que se llama Casa Libertad, y la Casa Libertad son también en el 1 a 1 acompañar al que está detenido, después cuando sale seguirlo reinsertando, pero lo que no hay es una sociedad preparada para esto, ¿sí? Y esto creo que es una enorme deuda. Existe el Patronato de Liberado, que a veces tiene trabajadores sociales con enorme buena voluntad, pero que desgraciadamente no sirve para nada y es una estructura totalmente superada. A veces también existen lo que se llaman los juzgados de ejecución con las personas que se les da libertad condicional, y también en eso se da una dificultad enorme. Yo creo en el 1 a 1, como les dije antes, y mucho más en la salida. Ahora, lo que sí, como iglesia en el conjunto, creo que no es mucho lo que estamos haciendo. Creo que en realidad es otro espacio en el que deberíamos pensar muchas más cosas, ¿sí? Porque quedamos así como un poco rengos, por lo menos lo que es una propuesta más jugada, ¿no?
Y lo otro es esto, me parece que, a ver, cada uno de nosotros, de los que están ahí escuchándome, cada uno tiene distintas profesiones, tiene distintos compromisos. Yo creo que en realidad una de las preguntas que les dejaría es, bueno, yo desde lo que soy y desde lo que hago, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Desde lo que soy y desde lo que hago. Digo, si soy docente, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, si soy docente y de repente tengo chicos y tengo un pibe que es un pibe con muchas dificultades de conducta, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía esta cadena de conflictos? Me parece que en ese tema, decir, bueno, no definir al pibe como chico problema, no pensar como primera propuesta la expulsión, sacármelo de encima. Es mucho. Parece que no, pero les aseguro que es mucho. Yo, 20 años de cura, trabajé y viví en Villas Miserias, ¿sí? Y ese es mi gran tesoro, y es mi corazón, y esa es mi casa. Y es el mejor regalo que me hizo Dios. Y siempre dije, el colegio parroquial no puede ser un colegio expulsivo, porque estaríamos repitiendo el esquema de nuestra sociedad. Y el día de mañana nos vamos a tener que hacer cargo cuando este pibe haga desastres porque quedó afuera de todo. Entonces, ese es como un ejemplo. Pero digo, creo que cada uno tiene que pensar en lo que está, qué es lo que puede en eso hacer. Lo segundo, como iglesia, creo que tenemos todos que repensar una conversión personal, ¿no? Quizá con la pregunta del Papa Francisco, ¿por qué es mosaico de siempre señalar con el dedo? Eso dejémoselo a algunos periodistas, eso dejémoselo a los políticos. Nosotros como cristianos me parece que en esa tenemos que jugarnos desde lo que es la mirada de Jesús, desde mi propia vulnerabilidad, desde la misericordia de Dios. Desde ahí tenemos que nosotros acompañar esta realidad. Y entonces creo que es mucho, aunque no parezca, que cada uno desde nuestra conversión personal, por ejemplo en el tiempo que hubo de debate sobre las excarcelaciones, no incentivemos a la división, al conflicto, que frente al fósforo encendido no tiremos un bidón de nafta. Porque yo he escuchado gente de iglesia con mucho odio, con mucha bronca, y después digo, ¿cómo será esta gente que vaya después y estire la lengua para comulgar un domingo? O en todo caso, en tiempos de cuarentena, extienda las manos. Porque ahí se juega, me parece, el amor y la misericordia de Dios. Decía San Juan Crisóstomo, un santo del siglo IV, así que no puede tener ninguna sospecha ni de revolucionario ni de comunista. Decía, ¿quieres buscar a Jesús? No te preocupes tanto de buscarlo en los manteles del altar y ve a buscarlo desnudo, con frío, en las esquinas de las calles. Y entonces creo que como iglesia, si tuviésemos claro esto, que la presencia sacramental de Cristo está en la Eucaristía, pero hay una presencia, como les dije al comienzo, me lo hicieron a mí, Mateo 25, que es en el más pobre, tendríamos una mirada distinta. Y con una mirada distinta me parece que podríamos encarar una situación distinta. Yo no sé si en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, si planteamos que queremos, aunque sea, hablar de la cuestión carcelaria, hay lugar. No sé si hay lugar. Si en nuestras comunidades hay lugar en la liturgia para pedir por los presos, si hay lugar en la comunidad para de repente hacer un ejercicio de esta justicia restaurativa donde podamos juntar víctimas y victimarios, si hay un lugar en nuestras parroquias para hacer un grupo de mamás, que son las que más sufren, porque las madres son las que acompañan a sus hijos hasta el final. Yo estuve con el Papa Francisco en noviembre pasado y el Papa dijo que se acordaba cuando él pasaba por la cárcel de Devoto y miraba a las filas de mujeres que estaban entrando a la cárcel a visitar a sus hijos y decía, qué mujeres valientes, por Dios, qué mujeres que son capaces de gritar a cuatro vientos, yo soy la madre de un preso. A pesar de todo, decía, tienen ese gesto de maternidad y de misericordia para con su hijo. En definitiva, es el gesto de amor y de misericordia de Dios para con nosotros, que nos conoce como somos, porque delante de Dios no podemos caretearla. Delante de Dios somos lo que somos, y sin embargo sigue entregando la cruz, la vida por nosotros, ¿no? Y me parece que eso es la mirada que a veces nos falta. El Papa nos decía que ojalá seamos una iglesia madre, una iglesia hospitalaria.
Y lo otro que nos decía el Papa esa vez en noviembre fue que a la propuesta carcelaria, al proyecto carcelario, le faltan ventanas. ¿Qué quería decir el Papa? Nos faltan horizontes. Horizontes de algo mejor. Por eso digo, ayúdennos todos, como Iglesia Argentina y como sociedad argentina, pensemos algo superador a la cárcel. Yo no lo conozco, A pesar de mi experiencia, yo lo único que puedo decir que conozco son las experiencias del 1 a 1, el acompañar el 1 a 1. Conozco también algunas experiencias donde se trabaja con unos pocos detenidos. Y quizá en ese 1 a 1, con equipos de profesionales de primera. Lo que pasa es que ahí tenemos otro problema. Los profesionales de primera que comienzan trabajando en el Estado, después se van a lo privado, porque tienen mejor sueldo, porque los tratan mejor. Y entonces no siempre quedan en las plantas del Estado, en este caso del servicio penitenciario, los mejores profesionales que se necesitan para situaciones tan dramáticas. Por eso insisto, son un montón de preguntas. Creo que lo importante es que nos las hagamos, como la hizo ese ladrón que dijo, ¿eres tú el Cristo? Bueno, quizás nosotros también nos tengamos que hacer esas preguntas, ¿sí? Y lo otro, que es una pregunta más personal, es ¿cuáles son mis cárceles? Porque no es lo mismo ser libre que estar suelto. Sueltos andamos todos por la vida y no sé si todos estamos libres. Creo que también nos ayuda en esto a la hora de juzgar al otro, a la hora de tener una mirada más misericordiosa, a la hora de pensar que la frase que se pudran en la cárcel no es evangélica, a la hora de volver a renovar mi fe de creerle a Jesús cuando me dice estuve preso y me visitaste. Creo que es importantísimo que yo piense en mis propias cárceles, que piense en mis propias rejas y me dé cuenta que no es lo mismo ser libre que estar suelto. Y que a veces andamos de un lado a otro, pero en definitiva también estamos prisioneros. En definitiva también tenemos un montón de cárceles adentro, ¿sí? Una cosa más. Me parecería muy bueno que cuando terminemos tampoco a algunos les agarre el entusiasmo y decir, bueno, tenemos que ir todos a la cárcel a ayudar. No, por favor, acuérdense, el mundo de la carcelación es la realidad carcelaria que atraviesa nuestra sociedad. No todos están para ir a la cárcel. Yo hubo mucha gente que alguna vez le tuve que decir, no hermano, vos no podés. Gente que a veces tenía una mirada romántica, una mirada demasiado dulzona, que iba y le creía todo lo que los presos decían, como si los mentirosos solamente estuvieran afuera de la cárcel. No, somos mentirosos afuera y son mentirosos adentro. A veces, así como algunos creen que está todo el pecado y toda la maldad dentro de la cárcel, hay algunos agentes pastorales que creen que toda la maldad y todo el pecado está afuera y que adentro son todos unos ángeles. Error gravísimo. Es la primera injusticia que se comete. Y entonces hubo gente que le tuve que decir que no vaya más. O gente que iba y le llevaba cosas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, porque a ver, el preso en esto, como su psicología, es un gran manipulador. Cualquiera de nosotros, si estuviese encerrado, seríamos grandes manipuladores. Y con eso no los estoy juzgando, sino simplemente esto, que cuando uno está preso recurre a lo que puede. Y entonces te voy a decir siempre lo que vos quieras que te cuente. Y te voy a decir lo que nos ayuda a sobrevivir. En las realidades más límites, en las realidades más marginales, la verdad no es lo que está adecuado a la realidad. La verdad es lo que me ayuda a seguir sobreviviendo. Entonces, si me ayuda a sobrevivir, decirte que te quiero mucho, si me ayuda a sobrevivir, decirte que voy a rezar por vos, si me ayuda a sobrevivir, decir que voy a participar del taller que vos venís todas las semanas a dar a la cárcel, lo voy a hacer. Y no porque sea mentiroso, sino porque eso me ayuda a seguir teniendo un vínculo con el que va a la cárcel. Y estas cosas son importantes de tenerlas en cuenta y de saberlas previamente. Estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo muy complicado, en un tiempo que nos sentimos todos atravesados por el aislamiento social. Lo que no puede significar el aislamiento social es aislamiento físico, o solamente es aislamiento físico. No puede significar aislamiento ni afectivo, ni aislamiento de la fraternidad. No puede significar desentenderme de lo que le pasa al otro. Por eso quizá esta experiencia de cuarentena también sea una experiencia interesante para que por lo menos los jóvenes de la Acción Católica, que son los que ahora me convocaron, pero todas las personas que se conectaron,
pudiesen pensar esto, ¿no? Pensar qué propuestas superadoras creemos que podemos pensar frente a la realidad carcelaria. Lo que nos dimos cuenta es que la realidad carcelaria no sirve para nada. Tampoco sirven dar respuestas rápidas, porque después aparecen todos los especialistas en seguridad. Vieron que los argentinos tenemos este problema, ¿no? En época de mundial todos somos referee. En época de crisis económica todos somos economistas, ¿sí? En épocas de pandemia todos somos médicos y sabemos, y cuando hablamos del problema carcelario todos la tenemos re clara. Es el gran drama argentino, ¿no? Sabemos de todo y en realidad nos va mal en todo. Yo creo que los invito a esto, a pensar juntos, a pensar en este tiempo de pandemia que estamos más guardados, pero que tenemos más tiempo, algunos, ¿no? Los que están trabajando más desde casa, bueno, a ver qué propuesta superadora. Y ¿saben qué? Confío en los jóvenes en esto, hermanos. Son ustedes. Desgraciadamente son ustedes los que van a poder quizá ver algo distinto. Nosotros, yo sigo con los sueños, sigo soñando, sigo teniendo esa frase que me encanta, que es una frase de Pedro Trigo, ¿no? Una frase que dice, somos caballeros derrotados de una causa invencible. Somos caballeros derrotados de una causa invencible. Yo sigo creyendo en la causa invencible, sigo creyendo en el reino de Dios, sigo creyendo en el mundo sin cárceles, sigo creyendo en un mundo donde todos estemos bien, sigo creyendo en la equidad social, sigo creyendo en la civilización del amor, pero somos caballeros derrotados porque la realidad nos atraviesa y nos pasa por encima y nos están metiendo goles todo el tiempo. Por eso confío en ustedes, en que puedan pensar juntos. Quizá en la generación de ustedes esté la mente iluminada que diga, mira, frente a la cárcel, la civilización presenta esto como algo superador. Como en 1897 apareció alguien que fue capaz de descubrir la penicilina en contra de las infecciones. Les dejo esa propuesta. Les dejo la propuesta de que cada uno piense cuáles son sus propias cárceles, si somos libres o estamos sueltos, porque entonces eso nos va a ayudar a limpiar la mirada farisaica que tenemos todos adentro y que no nos pase esto de que se pudran todos en la cárcel y después muy piadosos juntamos las manitos y vamos a comulgar, ¿sí? Porque como decía San Pablo, nos estaríamos tragando nuestra propia condenación. Y lo tercero, hay una frase que a mí me gusta también que dice que el dolor del mundo es el dolor de Dios. El dolor del mundo es el dolor de Dios. Cristo se identifica con el dolor del mundo. ¿Qué puedo hacer yo para que haya un poco menos de sufrimiento? Pero ¿qué puedo hacer yo? Concreto, posta. Signos concretos de esta caridad que necesita el mundo de hoy. Es necesario que ustedes se pongan a pensar cosas nuevas. Miren, ¿vieron que los animales, dice que aparecieron delfines en Venecia, aparecieron los lobos marinos en Mar del Plata? Y uno dice, ¿por qué? Porque se guardaron los seres humanos. Yo creo que es hora de que salgan ideas nuevas, aprovechando que algunos de muchos años se tuvieron que guardar porque son grupos vulnerables en tiempos de pandemia. Entonces, muchachos, salgan a pensar, salgan a crear, anímense a soñar. Quizá el día de mañana tengan que decir como yo, somos caballeros derrotados, pero ¿saben qué? La causa es invencible. Un mundo donde la cárcel no tenga lugar, porque no responde ni resolvió la vida absolutamente de nadie. Que Dios los bendiga mucho y a ponerle pilas. Y que cuando vuelva a encararse el tema carcelario en nuestro país, sepamos que de alguna manera todos estamos atravesados por esa problemática. Que por esos misterios que dice Francisco nosotros no estamos ahí. Simplemente porque mi pecado todavía no es un delito en el Código Penal. El día que mi pecado esté en el Código, o el día que mi pecado se conozca, capaz que yo también termine en cana. Y eso necesariamente me tiene que hacer más bueno. Y al mismo tiempo, saber que el infierno que es la cárcel hoy, como lo definen los mismos detenidos, no esperemos que responda a la vida de nadie. Y ninguna excarcelación es buena si no hay un laburo uno a uno.